días para todos. Me da gusto nuevamente poderles ver en esta mañana. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Juan, el capítulo 20. Hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de todo el capítulo 20 de este apóstol de Juan. Pero vamos a estar leyendo el versículo 30 y 31 y a medida que vamos desarrollando la predicación en esta mañana vamos a estar leyendo los versículos de todo el capítulo. Entonces vamos a estar leyendo el versículo 30 y 31. Dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, y poniendo este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por la gran oportunidad, Señor, que tú nos concedes en el estar reunidos, Señor, en medio de tu pueblo, unos con otros, Señor, reconociendo que somos de aquellos, Señor, por los cuales tú has orado, que somos de aquellos por los cuales, Señor, tu palabra dice que hemos oído tu voz y hemos podido creer, Señor. No por nuestra inteligencia, no por nuestra capacidad, sino por tu pura misericordia, Señor. Y como decía nuestro hermano William, en verdad somos un pueblo vivo, conformado, Señor, por ti y hecho de piedras vivas, Señor. Nos has concedido este lugar, pero sabemos, oh Dios de los cielos, que el pueblo al que tú llamas iglesia, Señor, no es el lugar, sino somos cada uno de nosotros, Señor amado. Y te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos que nos sigas edificando en esta gracia, Señor, en tu verdad, y a través de esta exposición en esta mañana que podamos estar atentos a tu palabra y podamos, oh Dios, recordar la obra tuya hecha a favor nuestro, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Mis hermanos, el Evangelio de Juan nos presenta al Señor Jesús como el Dios hecho hombre. En todos sus capítulos que hemos venido estudiando, hemos venido viendo las señales que el Señor hizo, milagros, todas esas cosas que el Señor hizo para demostrar su poder, para demostrar, o más bien para confirmar que en verdad Él es el Hijo de Dios. En los capítulos 13 al 16 nosotros veíamos un sermón que fue titulado el Sermón del Aposento Alto, y fue donde el Señor hablaba a sus discípulos de una manera ya más cerrada, y Él les decía las cosas que le iban a suceder, y les daba aliento a estos hombres para que ellos pudieran estar en ese tiempo firmes, gozosos de todo lo que Él les estaba diciendo allí. En el capítulo 17 nosotros veíamos al Señor orando por sus hijos, pero allí también podemos ver que Él ora por nosotros, porque dice el Señor que es por todos los que han creído en Él, y nosotros hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Por tanto, esa oración fue a favor nuestra también. En los capítulos 18 y 19 nosotros veíamos cómo estos hombres de su propia nación lo entregaron a las autoridades romanas para que Él fuera acusado, para que Él fuera llevado hasta la muerte. Y eso era lo que veíamos nosotros en la clase, en la predicación pasada, el domingo pasado. Veíamos al Señor cómo fue llevado a la cruz, muerto, crucificado, pero veíamos que también Él no se quedó ahí. Eso es lo que nosotros podemos seguir viendo en su palabra, y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver que el Señor no se quedó en la tumba,
vamos a ver que Él no se quedó allí enterrado, sino que Él resucitó. Por lo tanto, el sermón en esta mañana es titulado Testigos de la señal más gloriosa del Evangelio, su resurrección. La resurrección es la señal más gloriosa que nosotros tenemos acerca del Evangelio. Él no se quedó allí en la tumba, Él resucitó. Y hermanos, vamos a ver esto en 4 puntos de lo que nos dice todo el capítulo 20. Y el primer punto es, primer testigo, la tumba vacía. Segundo testigo, María Magdalena. Tercer testigo, sus discípulos. Y el cuarto testigo, Tomás, llamado el Dídimo. Una de las señales en cuanto al primer punto, eso lo encontramos en el versículo 1 al 10. Dice el versículo 1 al 10 del capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Una de las señales principales acerca de la resurrección del Señor es su tumba vacía. En la predicación anterior veíamos que el Señor fue sepultado por José de Arimatea y por Nicodemo. Estos hombres se habían identificado con el Señor en un tiempo donde quizás la esperanza de muchos ya había sido, se había decaído. Pero vemos a estos hombres allí pidiendo el cuerpo del Señor para darle esa sepultura, identificándose con el Señor Jesucristo. El texto empieza diciendo que María Magdalena sale muy temprano el tercer día allí al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Esto nosotros lo vemos en los diferentes evangelios en los cuales se nos narra, en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16 y en Lucas el capítulo 24. Todos estos evangelios nos están narrando este mismo suceso de diferentes puntos de vista. Por lo tanto, dice que estas mujeres salió María Magdalena, pero en otros evangelios dice que también iban otras mujeres, iba Salomé, iba María, la madre de Jacobo. Ellas iban pensando, salieron muy temprano rumbo a la tumba y el pensamiento que ellas tenían era: debemos ir allí a este lugar, pero ellas sabían que había una piedra que había sido colocada en el sepulcro. Y el pensamiento de ellas era: vamos nosotras, pero estaban pensando, pero ¿quién podrá quitar esa piedra? Eso quiere decir que esa piedra era muy grande, porque al mirar nosotros, quizás 3 mujeres en hacer fuerza, ellas tendría que ser muy grande para que ellas no la pudieran quitar. Entonces ellas iban con ese pensamiento de que quién les iba a quitar esa piedra que estaba allí en la tumba. Pero al llegar allí a ese lugar se dan cuenta que en verdad la piedra ya había sido quitada. Ellas ven
que esa piedra había sido quitada y que se han llevado el cuerpo de su Señor. Se han llevado el cuerpo de su Señor y ellas de inmediato salen corriendo a llamar, a avisar a sus discípulos. Luego dice que llega Simón, Pedro y otro discípulo al cual Jesús amaba, y ellos también vinieron y confirmaron que esa tumba estaba vacía. Esa tumba donde el Señor había sepultado, la piedra había sido corrida y ese lugar estaba vacío. En cuanto a la tumba vacía, se han dicho muchas cosas, como que esto pasó porque sus discípulos robaron el cuerpo. Pero viendo el pasaje, vemos que el apóstol Juan nos dice o nos da más bien señales de que esto no pudo ser así, no pudo ser un robo. Porque si hubiera sido un robo, ¿cómo podemos pensar que estos hombres hubieran venido de una manera, quizás ellos hubieran tenido que venir rápido y llevarse al cuerpo del Señor con los lienzos, con todo lo que tenían? Pero el apóstol Juan nos dice que esto estaba allí en ese lugar y estaba ordenado, estaba de una manera ordenada. Entonces esto me llevaba a pensar a mí que si hubiera sido un robo, quizás ellos hubieran salido corriendo rápido sin importar si hubieran llevado los lienzos o quizás esos lienzos hubieran quedado botados, pero él nos dice aquí que estaban enrollados y puestos en un lugar aparte de una manera ordenada. Por eso, mis hermanos, vemos que esto no pudo haber llegado a ser un robo. Esta es la escena que nosotros estamos viendo en cuanto a esa tumba vacía. También recordemos que esto se había dicho, el tema de su resurrección era que algo que el Señor mismo ya les había dicho a sus discípulos, ¿no? Eso fue el aliento que el Señor ya les había dicho en cuanto a ese sermón del aposento alto. Yo voy a ir a ese lugar, me van a hacer tal y tales cosas como lo ha cumplido su palabra, pero vemos que lo que el Señor le decía era que Él iba a ir a ese lugar, pero al tercer día resucitaría. Entonces vemos allí ese testigo de la resurrección del Señor que ha sido la tumba vacía. La tumba vacía es el testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El segundo testigo que nosotros vemos en cuanto a este pasaje es María Magdalena, y eso lo vemos en los versículos 11 al 18. Nos dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Como ya les decía, ahora en los otros evangelios se nos dan más nombres de otras mujeres que estaban presenciando este suceso, pero Juan nos narra solamente aquí en este pasaje a María Magdalena. Juan nos dice que ella salió a dar la noticia
allí cuando vinieron y vieron el sepulcro vacío. Ellas fueron a llevar este anuncio a los apóstoles del Señor. Pero cuando ellos llevaron ese anuncio, vinieron Pedro y Juan. Y quizás lo que esto me lleva a pensar es que ella volvió nuevamente al lugar donde estos hombres vinieron. Por lo tanto, de esta manera es que el apóstol Juan nos está diciendo o nos está hablando solamente aquí de María Magdalena. Los discípulos vienen y revisan el lugar y hallan que en verdad el cuerpo de Jesús no está allí. Pero esta mujer se queda, quizás ellos se van, quizás ellos ven que el sepulcro está vacío y salen y se van, pero esta mujer queda allí en este lugar. Esta mujer queda allí en este lugar. El texto nos dice que ella está allí afuera del sepulcro y está llorando. Está llorando esta mujer. Mientras hacía esto, mientras estaba desconsolada, desanimada, desalentada, quizás ella piensa en mirar por última vez hacia el sepulcro. Ella piensa en dar la última mirada para irse de aquel lugar. Pensando en esto, miraba como cuando nosotros quizás perdemos algo. Alguna vez perdí algo y iba caminando por un lugar y como que ya me quería ir, pero volvía y miraba a ver si lo encontraba. Y uno como que, o sea, vuelve y da como unos pasos y vuelve y mira a ver si en verdad puede encontrar lo que uno está buscando. Pero vemos a esta mujer quizás de esta manera, ella desconsolada, dando la última mirada para poder salir, pero cuando ella mira de nuevo hacia el sepulcro, ve a dos ángeles allí, ¿no? Dice que dos hombres con vestiduras blancas. El apóstol Juan nos dice que eran dos ángeles. Y ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les responde, porque se han llevado a mi Señor. Y lo que me lleva a mí a pensar es que ella llama al Señor, su Señor, aun cuando no ha creído que Él ha resucitado, aun cuando no lo ha visto que Él ha resucitado. Ella dice, se han llevado a mi Señor. Porque ella va con el deseo el deseo que nos deja ver los evangelios, es que ella quiere ungir el cuerpo del Señor por última vez. Ella quiere ungir el cuerpo del Señor por última vez. Y algún predicador aplicando este texto a nosotros, a nuestra vida, dice que esta mujer lo que quería hacer era cuidar el cuerpo del Señor. Y nos llama a nosotros a que nosotros como miembros de su cuerpo cuidemos también el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos cuidarnos unos a otros. El cuidarnos es animarnos, es exhortarnos, es preguntarnos cómo estamos, alentarnos. Vemos que la vida cristiana es una vida donde hay luchas, pruebas, dificultades. Quizás a veces estamos animados, quizás a veces estamos desalentados. Pero mis hermanos, esto nos llama a nosotros como hermanos a cuidar el cuerpo de Cristo, a cuidarnos unos a otros. Entonces vemos también que esta mujer nuevamente ve a otro hombre, dice el texto que es el Señor Jesucristo, y él le hace la misma pregunta, le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dice nuevamente, y ella piensa que es alguien que está allí en aquel lugar, el que cuida aquel jardín, aquel lugar, y le dice, y ella dice, el versículo 15, Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo volveré a traer. Entonces ella le dice al Señor que quizás esta mujer, como veíamos, una mujer sin fuerzas, quizás para traer ese cuerpo del Señor, pero ella dice, dime dónde lo has llevado y yo lo traeré. Yo lo traeré. Pero el Señor le dice María. El Señor la llama por su nombre
y ella en verdad escucha su voz y oye y ve que es su maestro, su rabí. Allí podemos ver lo que se cumple también en la palabra del Señor en Juan 10:27. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esta mujer está escuchando la voz del Señor, está escuchando que la llama por su nombre y ella lo puede reconocer como su maestro, porque esto es algo que Juan ya ha dicho, ¿no? Los que somos del Señor reconocemos su voz y lo podemos llamar a Él nuestro maestro, nuestro Señor. También podemos ver una aplicación en cuanto a que esta mujer como testigo de la resurrección del Señor es lo que ella hace después. Ella va y vuelve, se le ha encomendado que vaya. El Señor Jesucristo le dice, ve y dile a los discípulos lo que tú has visto. Y ella de inmediato sale a llevar la buena noticia del Evangelio. Ella de inmediato va a llevar la noticia de que el Señor ha resucitado y que ella lo ha visto. Entonces, mis hermanos, este pasaje fue también amonestación para mi vida. Cuando yo creo que el Señor resucitó, yo soy uno de los que he podido creer por la gracia de Dios que el Señor resucitó, pero muchas veces me cuesta llevar esa noticia. A veces veo las personas del trabajo como aquellos muertos que están muertos en sus delitos y pecados, pero en verdad callo. En verdad me es difícil hablarles de lo que el Señor me ha puesto, me ha permitido creer. Entonces, eso también es lo que el Señor ha dicho en su gran comisión, ¿no? De que vayamos y digamos esas buenas nuevas. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros que hemos creído en Él como nuestro Señor, como el que resucitó, para que tengamos la fuerza, para que tengamos el valor de hablar de aquel Señor que no está en la tumba, aquel que se levantó de los muertos. Mis hermanos, el tercer testigo de este pasaje son sus discípulos, los versículos 19 y 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí vemos a estos hombres, los apóstoles del Señor, reunidos con temor. Vemos que estos hombres tenían temor porque las puertas, dice que las puertas del lugar donde ellos estaban reunidas las tenían aseguradas, estaban cerradas. Y vemos que estos hombres estando allí reunidos, quizás pensando en qué nos va a poder pasar, porque se han llevado el cuerpo del Señor, pero quizás ellos pensaban, ahora nos van a echar la culpa a nosotros. Quizás ahora van a venir a buscarnos a nosotros porque van a pensar que nosotros nos llevamos el cuerpo. Pero lo que dice el pasaje es que el Señor se les aparece en aquel lugar. Lo que nos deja ver Juan es que las puertas estaban cerradas. Las puertas de aquel lugar donde estaban estos hombres reunidos estaban cerradas. Y pudiéramos pensar que no era posible que así como el Señor apareció en ese lugar con las puertas cerradas, no era posible para el Señor que hubiera salido del sepulcro sin que la piedra hubiera sido quitada.
Un pastor de Estados Unidos llamado Steve Latson decía que esta piedra fue quitada no porque el Señor no pudiera salir, sino que más bien para que nosotros pudiéramos entrar, para que el mundo pudiera entrar y ver que en verdad ese cuerpo no estaba en aquel lugar, que Él había resucitado, que el Señor se levantó de los muertos, que el Señor no quedó en el sepulcro, sino que Él se levantó de los muertos. Por eso aquellos hombres allí pudieron darse cuenta que en verdad la tumba estaba vacía, porque esa piedra fue removida para que nosotros entráramos a ver este suceso. En Juan 10, 17 y 18 dice en Juan 17, 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estos mandamientos recibí de mi Padre. Entonces vemos allí que en verdad Él dio su vida, Él entregó su vida, pero Él mismo tenía el poder para volverla a tomar. Eso fue lo que Él hizo. Él dio su vida y la tomó nuevamente, cumpliendo la promesa que Él le había hecho a David. En el Salmo 16, 10 dice que el cuerpo, que mi cuerpo no verá corrupción. Algunos de nosotros quizás podemos pensar que ese pasaje está hablando de David, pero no es así, porque David murió y su cuerpo vio corrupción. Pero más bien aquí nos está hablando del Señor Jesucristo, que en verdad Él fue al sepulcro, murió, pero su cuerpo no vio corrupción, sino que se levantó de los muertos. Pero Él también dice que entra y los saluda diciendo paz a vosotros. Esta expresión era el saludo judío, era shalom, paz. Y esta expresión de saludo judío ahora tiene más valor para estos hombres, porque el que lo está diciendo lo hace como diciéndoles: yo estoy aquí con vosotros, no tengan miedo, yo me levanté de los muertos, estad en paz, no tengan miedo. Eso es lo que nos dejaba ver Juan en el pasaje, ¿no? Que estos hombres tenían temor, pero el Señor vino y les dice: estad tranquilos, tengan paz. Y como cuarto testigo nosotros vemos a Tomás, llamado el Dídimo. Esto lo vemos también en los versículos siguientes, del 24 al 30 al 29. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era uno de los discípulos del Señor. Lo vemos estando en él en Juan 11, 16, en Juan 14, 5. Él estaba allí con el Señor. Un hombre que estuvo al lado del Señor, Juan lo llama el Dídimo. Esa palabra Dídimo quiere decir el gemelo, pero en verdad nosotros, o la Biblia no nos deja ver el gemelo de quién era. Pero otro pastor, aplicando este pasaje en cuanto a esto del gemelo, nos dice
que nosotros, cada uno de nosotros, podemos identificarnos como ese gemelo de Tomás. ¿Por qué? Porque así como Tomás es incrédulo, fue incrédulo, así somos nosotros, hermanos. Nosotros creemos en nuestro Señor como el resucitado, pero también tenemos dudas, también dudamos, también desconfiamos, como lo hizo este hombre. Este hombre dudó tanto al punto de que el día donde sus discípulos no estaban reunidos, en lo que vimos en el punto anterior, este hombre no estaba en ese lugar, ¿no? Este hombre no estaba allí reunido con los discípulos. Quizás él estaba en algún otro lugar también como la misma María, desconsolado, desalentado, quizás pensando como los discípulos que iban camino a Emaús, ¿no? Esos discípulos que estaban desalentados porque lo que ellos pensaban del Mesías, de aquel que creían que era el que iba a redimir el pueblo, al verlo allí en la tumba vacía, en la tumba, en el sepulcro, todas sus esperanzas habían sido decaídas. Entonces, lo que nos dice es que este hombre no estaba en el lugar donde estaban reunidos con los discípulos. Pero el Señor se le apareció a este hombre también después. Dice que en los siguientes 8 días después, nuevamente el Señor le apareció a sus discípulos, pero allí sí estaba Tomás. Allí sí ya estaba Tomás reunidos con sus discípulos. Pero también lo que nosotros podemos ver es como hermanos y como aplicación a nosotros como iglesia, a veces que no venimos a la iglesia, que no aprovechamos los tiempos donde nos reunimos como iglesia, y también lo decía un pastor, en verdad debemos pensar que quizás cuántas bendiciones nos podemos estar perdiendo, hermanos. Vemos a Tomás allí que en la primera reunión no estuvo reunido con los hermanos y perdió la bendición de haber visto al Señor. La agonía, su desesperanza le duró otros 8 días. Pero la gracia del Señor es mayor, la gracia del Señor es grande, su misericordia, su bondad, que nuevamente a los 8 días Él vino y Tomás ya estaba allí y el Señor le concedió aún el que él creyera haciendo lo que él había pedido, ¿no? El Señor le dice: mira mis manos, mete la mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, él perdió quizás la bendición de haberlo visto el día que no estuvo, pero el Señor le concedió después estar allí para poderlo ver, para poder estar con el Señor, para poder recibir el consuelo que necesitaba, el aliento que necesitaba. Y el versículo 29 nos dice, el 28 nos dice que él le pudo reconocer diciendo: Señor mío y Dios mío. El Señor mismo le permitió ver y reconocerlo a él y verlo a él, y él poder entender que en verdad era su Señor y su Dios. Y el versículo 29 nos dice que el Señor le dijo que porque has visto, has creído, pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Alguna vez viendo o escuchando sobre este pasaje, un pastor hablaba de que eran bienaventurados y que eran aquellos hombres del Antiguo Testamento. Y yo pensaba en esto y me quedé como con esa idea, pero ahora escuchando o investigando o escuchando prédicas acerca de esto, muchos pastores decían que nosotros también somos bienaventurados. Nosotros tampoco hemos visto al Señor resucitado, pero sí creemos en Él. Tenemos la certeza de que Él resucitó. El Señor nos ha concedido la fe de que nosotros podamos creer en Él, que Él se levantó de los muertos. Tenemos la certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que es nuestra fe, de que Él se levantó de los muertos. Por lo tanto, hermanos, esto también es para nosotros. Esto también es para nosotros.
Y en los versículos que leíamos al principio, en los versículos 30 y 31, nos dice que nos muestran el propósito por el cual Juan escribió este libro, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Pero me llama la atención acerca de esto, es que después de hablar del tema de la resurrección, en este capítulo 20 todavía está el capítulo 21. Todavía en el siguiente capítulo vamos a ver al Señor apareciéndosele a 7 discípulos, luego encomendando a Pedro, dándole aliento a Pedro. Pero el apóstol Juan nos deja ver es el tema de que el aliento está en que nosotros creamos en su resurrección. Todas las señales son señales para que nosotros creamos en el Hijo de Dios, sus milagros. Pero el tema principal es su resurrección, de que Él está vivo. Y más adelante en las Escrituras veremos que el motor del Evangelio con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés fue anunciar al Cristo resucitado, como lo leíamos en el versículo 15, ¿no? Si nosotros en verdad no creemos que el Señor Jesucristo, como era algo que se estaba discutiendo allí en la iglesia de Corintio, que si los muertos no resucitan, que si el Señor no resucitó, Él dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay esperanza para nosotros, no hay esperanza si el Señor no resucitó. Pero Él, en verdad, en Corintios se dice que el Señor resucitó, y en el libro de los Hechos también se nos anuncia que las principales predicaciones de los apóstoles eran acerca de su resurrección, como lo dice el capítulo 16 del libro de los Salmos, el versículo 10. Ya lo había citado, pero vamos a leerlo. El versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que mi santo, que tu santo vea corrupción. En el Evangelio de Juan acá se nos está diciendo que ellos recordaban esas palabras, y yo me preguntaba, pero ¿cuál era o qué textos ellos acordaban? Porque vemos que no estaba el Nuevo Testamento. Ellos recordaban el Antiguo Testamento, y vemos también que quizás el texto que ellos recordaban era este salmo, que su cuerpo no vería corrupción, y también averiguando, preciso el Señor me permitía escuchar algo esta semana que en verdad confirma que era este texto el que ellos tenían en mente, porque el apóstol Pedro en el libro de los Hechos va a decir estas, en Hechos capítulo 2 nos va a dar una enseñanza acerca de este Salmos. El capítulo 2 y el versículo 29 y 31 nos dice, del 29 al 31. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es lo que está diciendo Pedro acá acerca del Salmo 16. El cuerpo del Señor no fue dejado en el Hades, no vio corrupción, sino que se lo levantó de los muertos. Y también en el capítulo 13 de este libro de los Hechos nos va a decir, capítulo 13, versículo 15, dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Allí ellos están, como nosotros todos sabemos, uno de los principales lugares a donde llegaba Pablo era a las sinagogas. Él había llegado y en la sinagoga lo que se hacía era leer el libro de la ley. Y ellos leen el libro y acaban este suceso y ven a Pablo y le dicen: ustedes que han llegado, porque el texto, los versículos anteriores nos dejan ver que Pablo y Bernabé habían llegado de otra ciudad y estaban en la sinagoga escuchando. Y cuando ellos acabaron de escuchar, le dicen a estos hombres: ustedes que llegaron, si tienen alguna palabra de exhortación para nosotros, díganosla. Entonces Pablo levanta la mano y les dice, les empieza a narrar todos los sucesos de su salvación. Les empieza a decir la condición de que ellos estaban en Egipto, de donde el Señor los sacó. Pero en los versículos 30 dice, el capítulo 13, versículo 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos y él se les apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. También vemos que el apóstol Pablo les va a citar este mismo versículo del Salmo 16, donde dice que su cuerpo no vio corrupción. Entonces, eso es lo que les está diciendo a ellos. El ánimo que estos hombres le pidieron y Pablo dio fue la exhortación de que el cuerpo del Señor no vio corrupción, sino que Él resucitó. Y también en el versículo 42 se aplica a nosotros, hermanos, porque Él va a decir: cuando ellos salieron de la sinagoga, los judíos, los gentiles que estaban allí, o sea, hombres que no pertenecían al pueblo judío, les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen más de estas cosas. Pablo les anuncia el hecho de la resurrección del Señor y les está diciendo que es a los judíos, pero también a los que no son judíos en este capítulo. Les animo para que cuando lleguen a sus casas a leer el capítulo 13, y él les dice: para los judíos y para los que no son judíos, para los temerosos de Dios, les dice en este capítulo. Y lo que les da es que estos hombres escucharon de esto y ellos anhelaron más. Les dijeron: vengan el siguiente día a la sinagoga y háblenos más de estas cosas. Y esto era lo que yo le pedí al Señor también en esta semana, que nosotros hoy estamos escuchando del Señor y que tengamos ese deseo y ese anhelo de poder seguir viniendo a escuchar la palabra del Señor. Esto fue lo que estos hombres hicieron, quedaron con ese anhelo de seguir escuchando estas palabras. Entonces, de que nosotros podamos tener ese anhelo de seguir escuchando estas palabras de ánimo, estas palabras de consuelo, de aliento para cada uno de nosotros. Y hermanos, el llamado es a que nosotros vivamos a la luz de la resurrección, porque aquel que murió por nuestros pecados ha resucitado para confirmar que la muerte no lo pudo retener, y nosotros que estamos en él también nos levantemos por aquel que nos salvó. En este mundo, hermanos, hay muchas religiones. Una de las grandes religiones que nosotros vemos es el Islam, el budismo, y son religiones que tienen muchos seguidores, pero solamente el cristianismo tiene un Salvador que no se quedó en su tumba. El Islam, esos seguidores del Islam van a mirar el cuerpo de aquel a que ellos dicen seguir. El budismo van y miran el cuerpo de aquellos que ellos dicen seguir, porque su cuerpo quedó allí en la tumba. Y allí yo pensaba, pero ¿por qué estos hombres ven un cuerpo muerto y aún así son seguidores? Y el Señor me llevaba a pensar que quizás es lo que dice en la carta a los romanos, que el Señor los deja en su propio desvarío, que aún no tengan entendimiento para ver que aquel que está allí es tan solo un hombre, pero que nosotros sí, el cristianismo tiene una religión, tiene un Salvador que no se quedó en la tumba, un Salvador que ha resucitado. Y si tú hoy estás sin Cristo, no quiero que pase contigo lo que pasó con aquellos que vieron en esa tumba vacía y no quisieron atender a la verdad.
de aquel que no estaba en esa tumba, que era el que aquel que no estaba en esa tumba, era el que les podía dar vida, es el que les puede dar vida. Y para que nosotros, creyendo en aquel que resucitó, tengamos vida en su nombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos esta mañana, Señor, el privilegio de ver tu palabra, Señor, de poder ver la tumba vacía, poder ver el gran suceso de tu señal preciosa, Señor, que es tener un Dios vivo, verdadero, un Dios que está reinando a la diestra del Dios Padre y que hoy intercede por nosotros, que aún nosotros siendo que dudamos, que tenemos desconfianza, Señor, tú nos alientas, Padre, tú nos das palabras de exhortación para que podamos atender a tu palabra, Señor, para que podamos ver que la muerte de tu Hijo no fue solo su muerte, sino que Él resucitó para confirmar, Señor, que venció el enemigo del pecado, Señor, la muerte. Oh Señor, gracias te damos. Bendice a tu pueblo, anímanos a cada uno de nosotros como iglesia y permítenos tener ese deseo, Señor, de seguir escuchando tu palabra y viendo tus maravillosas obras, Señor, tu maravillosa verdad del Evangelio, Señor. Así como estos hombres en el capítulo 13 de Hechos, Señor, tuvieron ese anhelo de seguir escuchando, Padre, que hoy yo y mis hermanos podamos tener ese anhelo, Señor, de seguir congregándonos, de seguir viniendo y de seguir, oh Señor de los cielos, atendiendo a tu palabra en nuestras casas, en las oportunidades que tú nos des, Señor, a través de tantos medios que hoy tenemos, Señor, para conocer el Evangelio, para conocer qué es verdaderamente el Evangelio, Señor. No un evangelio distorsionado como se predica en muchas iglesias, Señor, sino un evangelio donde anuncien la obra tuya a favor nuestro, el glorioso intercambio que tú has hecho para con nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana y que tu gloria, tu honra, Señor, que tú seas honrado hoy y siempre, Señor de los cielos. Amén.